bones a todos y a todos. Muchas gracias por asistir a este acto que también la Librería La Llocura y la Concellería de Cultura de Mieres. Bueno, estamos aquí presentando este libro, La Xorda, Nuevos Cantares de Chigre, del que tuve la suerte de ser el editor. Y para ello convidamos a este acto a Rodrigo Cuevas, que es el que hizo la selección y el antólogo y el comentarista de estos cantares de Chigre, que ahora hablaremos de cómo fue el proceso de selección, de qué son los cantares de Chigre, todo eso. Y también tenemos a Mapi Quintana, a la que le damos muchísimas gracias porque está aquí para conversar con nos y, bueno, igual para echar unos cantarinos. Ya estamos. Y más nada, presentamos entonces a los que van a estar hoy en este acto. Mapi Quintana, que como muchos sabéis, profesora de música, entre otras cosas, no menos nobles, fue la mi profesora en un cursín de canto vocal que recordaré siempre. Y además es la autora de algunos de los mejores discos de jazz que se fixeron aquí en Asturias. Yo acuérdame, por ejemplo, de Música para tornar páxaros, que fue el último, ¿no?, que sacaste. Y además también fue parte de la banda de Rodrigo. Y después tenemos también a Rodrigo Cuevas, que seguro que todos lo conocéis, que es el autor de dos de los discos también con más sonoridad del último tiempo en Asturias. Y además es un dinamizador cultural en el rural, ¿no?, en Piloña, con el proyecto de la Benéfica, además de autor del libro. Y más nada, primero de entamar a falar y a dar un poquillo de chapa, vamos a dar paso al coro de la Escuela de Música de Mieres, que van a interpretarnos el primer cantar que está recogido en este libro, que es La Revolver, compuesto por Alfredo González y cantado por Mujeres. Hay que aplaudir hasta que salga el último.
Sí, sí, vale. Nada, pues prestamos mucho libro aquí en Mieres especialmente porque hay un libro que es muy mierense. Porque hay este cantar de un autor de Mieres y hay otro cantar más de un autor de Mieres que igual vos suena, que es Víctor Manuel. Ah, claro, y es verdad. Y además, un de los ilustradores del libro, Alfredo Casasola, que igual algún lo conoce por ahí, también es de Mieres y precisamente es el que ilustra el cantar de Víctor Manuel, que es la romería. Entonces nada, yo, como teníamos pensado un poquillo en este acto, sería tener un tiempo de diálogo con Rodrigo y con Mapi y después, si tenéis alguna intruga o algún comentario que queráis hacer, bueno, pues que seáis libres de hacerlo. Y... No sé si hay algún micro para el público. ¿Hay micro? No, ¿eh? Voy yo. Y nada, entonces yo creo que igual la primera cuestión que podríamos hablar es ¿qué es el libro? ¿Qué es esto que estamos presentando hoy aquí? Pues a ver, este libro es una risa, porque ahora yo estoy con la risa. Vesme. Es que yo todo el día rises. Voy a comprar una casa porque yo una risa... Papi, no digas que voy a comprar una No se puede casa. decir, bueno, que no salga de aquí. Pero es que llevo todo con la risa. O sea, la motivación vital de este paisano, ahora mismo paisano, de este mocín, lleva la risa. Es que hay que reírse más. Sí. Reímonos poco para la risa que lleva la vida. O sea, Reímonos poco para lo que merecemos. para lo que merecemos y para lo bueno que es el chiste de estar aquí viviendo. Sí. Y entonces, pues, ¿dónde te ríes tú más? Yo, en la furgoneta de viaje, Eso es. que nos reímos muchísimo cuando vamos en furgoneta, porque en avión nos tenemos que controlar y tenemos que parecer personas serias. Pero
después de la furgoneta, el sitio donde más me río del mundo y en una xorda. O sea, en una mesa. Claro, que hay una xorda. Una xorda y un fiestón que faes tú pues, con los tus amigos y que te pones a comer. Se trabaja mucho el comercio, el bebercio y lo que cada uno quiera. Alrededor de una mesa y con xente bueno alrededor. Y bueno, pues ahí van surgiendo los chistes, les bromes, les historias, los bilordios, que también alimentan mucho los bilordios. Falamos aquí de algún bilordio, ¿no? Yo creo que sí. Y también falamos de la conexión esa de la risa también con cantar, ¿no? Y también con lo subversivo, ¿no? Que la risa ya sabemos muchas veces que tiene un poder subversivo, como se dice en El nombre de la rosa, ¿no? Que os acordaréis de la novela de Umberto Eco, de la peli, ¿no? Muchas veces como la risa puede ser un elemento que rompe con la normalidad y con las cosas que admitimos que son normales, ¿no? Entonces yo creo que es muy guapo eso, ¿no? Que el libro efectivamente lleva una risa, pero lleva una risa peligrosa, ¿no? ¿Una risa? Peligrosa. ¿Peligrosa? ¿Por? Porque hay una risa que quiere cambiar las cosas muchas veces. Ah, bueno. La risa siempre es transformadora. Tú empiezas de una forma... Yo tengo experimentado estar borracha de risa, que yo un estado mental precioso y un poco descontrolador también. Eso es lo que tengo yo que aportar. Bueno, es que el descontrol es muy de xorda. O sea, la xorda lleva un descontrol. Un pequeño descontrol que nos podemos permitir. Y entonces este libro, pues propúxome Xaime escribir, porque me dixo que iba a facer unha editorial e que quería que escribamos un libro. E yo que non soy escritor ni nada, e dixi, bueno, tienes que ayudarme, vamos a facelo xuntos, fecimoslo xuntos. E entón fecimos un cancionero un pouco ordenando les canciones según los momentos, estados de ánimo polos que se pasa en una xorda destes. Yo tengo una pregunta. ¿De dónde salió esa palabra, xorda? Yo no la sintiera nunca. Inventaron los del Bable. ¿Veis? Esta risa. Y bueno, esta selección, esta xorda, en principio empezó con la idea de hacer un nuevo cancionero de cantares de Chile, ¿no? Porque yo creo que todos tuvimos en mis manos estas publicaciones tan guapas de cantares de Chile, ¿no? Estos casi fanzinos, estos grapes con los cantarinos por ahí, y nosotros desde la editorial queríamos recuperar esa idea de una selección de cantares, pero proyectar hacia el futuro. Entonces, para proyectar un cantar hacia el futuro, ya sabéis que no se puede hacer otra cosa que llamar a Rodrigo. Y entonces, yo la siguiente pregunta que te quería hacer, vale, esto es una xorda, una especie de percorrido, ¿no? Pero una noche de folixa, de cantar, de pasarlo bien, de pasarlo mal, de pasarlo regular, de pasarlo de todas maneras, y sobre todo de pasarlo de todas estas maneras al través de una serie de cantares. Entonces, la siguiente entruga que vos planteo sería que lleve un cantar y, concretamente, que lleve un cantar de Chile. Y lo mismo que un cantar de Chile que un cantar. Esto non traba para el examen, Xaime. Que lle un cantar de Chile. A mí parece que un cantar cualquier cantar lle potencialmente un cantar de Chile, pero parece que triunfa máis cuanta máis xente lo sepa. E cuanto máis se pueda, aparte de cantar, tocar e facer ritmos que lo acompañen. Parece que lle tamén parte de facer esa música. Que puedas pegar unos puñetazos aí ou con el pie, algo que lo acompañe. Un poco de tal... Sí. Cuanto más popular, mellor. Sí. Porque claro, hai veces que hai xente que podrían ser un pouco anti-xorda, que se ponen a cantar cantares que no sabe nadie. Y entonces el resto, ¿qué pasa? Se ponen a falar y se acaba. Se rompe la magia que estábamos creando. Y como todo, ¿no? Tiene que haber una pata en lo reconocible y otra pata en lo extraño, ¿no? Y de ahí de donde surge la... Exacto. La originalidad dentro de lo popular. Eso llega más... Cuando dices tú, espera, que voy a sacar yo una que vais a verlo todos, pero nadie se espera. Eso llega el mayor
ese momento que físicamente te entra como un calambrazo en el estómago y dices, tengo un temón, y va a subir esto y va a salir el tellado volando por los aires. Callaos la puta boca porque tengo un temazo. Ese momento de... ¿Qué tal? Porque falamos de esto mucho al principio. Tal, los del fútbol, comentando, pues no sé qué, no sé cuánto, y no callen la boca y ponerse uno a cantar. Y los del fútbol siguen, porque no sé qué, no sé cuánto, no sé qué tienen que comentar. Está todo en el periódico todos los días. ¿Qué? Un tocho así para el fútbol, 20 minutos en el telediario. ¿Qué tienen que comentar todavía? Pues ahí están. Ruco, pues no sé quién, pues sí, pues metió un gol, pues no lo metió, pues era fat. ¿Qué comentes? Que nadie sabe lo que dicen los del fútbol. Yo siempre pienso que si los paisanos dedicaran la mitad de la sutileza y del pensamiento que dedican al fútbol al resto de la sociedad sería tantísimo mejor si pudieran dedicar ese espacio de cerebro que tienen dedicado a eso. Ya. Habría tantes bufandes de crochet. Tantes bufandes de crochet. Saca. Yo vine con el ganchillo. Porque como esto, a ver, esto lleva una mini xorda, porque también hay xordes, estes xordes diximos, bueno, tiene que ser una xorda, por lo menos tiene que durar 14 horas. Porque si no, lleva un encuentro. Cosa casual. Pero una xorda tiene que durar 14 horas, para pasar por todos los estados de ánimo. Ahora bien, tú puedes tener unes mini xordes de tardeo, un after work, con un poco de ganchillo, tú puedes partir un poco queso, que trexiste un poco queso ahí, de fría, y tú puedes ponerte a pintar les uñas, que trexiste para pintar les uñas, y entonces de repente montes, mira qué mini xorda tenemos aquí montada ahora de repente. La envidia somos, mira. ¿No trajisteis una petaquina para el chupitín? ¿No trajisteis? Ay, madre, al teatro hay que venir con petaca de toda la Con la vida. página del crucigrama del Marca. Con crucigrama. Un cachín, a ver cómo está. Entonces también se pueden hacer estos mini xordes de tarde, que son dedicaciones a les amigues, a estar así, en comuna, sin mirar para el móvil, falando, tiene que ser con actividades que te ocupen las dos manos, porque si no te les ocupen las dos manos, la petaquina. ¿Ves? Y ya está montado el sarao. ¿Qué es esto? Sabía yo que las gafas me iban a hacer... A ver, ¿pero qué hay? Hosti, nunca probaste el hornillo ya? No, ¿qué Vas es? cagate por los pates. Esto tiene gas. Está muy rico. Estaba la petaca a punto de explotar. Estaba hinchada. Esta es como la caipiloña de Mieres, ¿no? Ah, sí, ¿eh? Yo oye que nunca tuve mucha caída yo para Mieres, fíjate. Pero esto ya es sidra dulce, ¿qué es esto? Ya como el gaitero, pero rico. Mucho más rico. ¿Qué tiene? ¿Un poco pera? No se puede saber, y una frase que se pronuncia mucho en la xorda, yo creo. No se puede saber, yo creo que hay una frase definitoria de la xorda. Aprendí la de esta señora, no se puede saber, porque Mapi, o sea, una cosa que tiene los xordes también, ye que no se fala como se fala en la vida diaria. Cuantas más frases feches sepas, cuantos más refranes, cuantos más recursos poéticos tengas, más sinécdoques, Ya estamos. hiperbatons, Yo estoy fuera de esta liga. oxímorons, mejor. Yo quedéme con la parte por el tou. Eso y además una parte de saber ganar, ¿no? Es ahí el sinécdoque que dice, ¿no? Sinécdoque. Aquí podríamos meter una gran frase de mi madre que ye, no digáis nada, pero vas a verse. Por ejemplo. Por ejemplo, lo de la casa de antes, no digáis nada, vas a verse, pero no digáis No nada. digáis nada, pero vas a verse. Exactamente. Otra frase que siempre yo creo que yo digo mucho en la xorda, que seguro que, bueno, igual me escuchasteis ya, que además a mí aprendiómela mi abuela que ya de Mieres,
que lle esta vida pide otra. Esta vida pide otra, si eso no se dice en una xorda. Además, yo nunca entendí que quería decir esta vida. No sé si lle que pide otra volver a vivir porque estuvo muy bien, si lle que pide una vida en el más allá. Me encanta esa frase. Esa lectura ya guapa, porque yo tengo lo sentido, esta vida pide otra porque estoy fartuca a trabajar y quiero resetearlo todo otra vez. O porque no te da tiempo y necesites más tiempo. También, pero vaya buena que fue otra como esta, y muy guapo. Y todas esas frases además son muy buenos epitafios. Porque la gente anda poniendo cualquier cosa. Sí, eso es verdad. En plan, como los epitafios de la gente son como esas camisetas de fui a París y me acordé de ti. Sí. ¿No? Sí, en degradé, en arcoíris degradé. Tus nietos que te quieren. Chico, ponme algo más, ponme... No se puede decir, pero vas a verse. Claro. Y en el mío quiero que pongáis, ahí quedáis. Lo tengo ya pensado. No lo pongo por escrito, pero... Nos vamos del tema, perdón, Xaime, entonces... No, sí, el tema ya dice. A ver, ramificaría lo nuestro. Entonces, este libro lo que fai é ese repaso por algunos de los momentos de la noche, ¿no? Lo que pensamos foi que había que ordenarlos y también que ya era importante ponellos nombre a esos momentos. Este momento, por ejemplo, yo creo que podría ser el calecer, ¿verdad? Esto y el calecer. El primer momento de la noche en el libro, que ya lo veréis, y el calecer. Y la canción que sentisteis primero, ¿verdad? Entonces, igual lo que podemos hacer es leer el comentario sobre el calecer, para que la gente entienda ese momento. Que lo llevamos. A ver, el calecer. Di leyendo. El calecer, espera. La pulsión. El calecer y el segundo. El calecer y el segundo, esto ya era pulsión, de verdad. Leo el calecer. Que además, mira, ya la romería de Víctor Manuel, justamente. El calecer. T'ha roto el xelo. Ya callaron los pesaos. Aunque todavía tan tentando de falar. Fan por sacar tema. Non me parece tan mal. Lo bono é que eso tiene caducidad e va a pasar a la historia de la irrelevancia. Deixai de falar de eso e deixai cantar a les demás. La romería conozlo todo el mundo. Va a ayudarnos a meternos en na xorda a todos. Ese é el calecer. La verdad que no é el más gracioso. Y en ese momento estamos. En ese momento estamos. Y después vendría, por ejemplo, la viajera. Y la viajera y el concepto que más me gusta a mí dentro del libro, que es la señaldad del presente. Cuando tú, que hay un concepto que me encanta muchísimo, que cuando estás pasándolo tan bien, estás en un sitio tan a gusto, que ya sientes la nostalgia de cuando te acuerdes de este momento. A mí pásame muchísimo. O sea, sufro por lo que voy a sufrir. Tengo miedo, ansiedad de lo que voy a sufrir recordando el momento este porque se acabó. ¿Me explico? No sé si os dais cuenta. O sea, yo conecto mucho con una idea que sentí este día, que no sé si hemos pasado alguna vez tener algún pensamiento intrusivo, seguro que sí, a todo el mundo le pasa. Que estos pensamientos que son irracionales y que no sabes muy bien de dónde salen. Y un pensamiento intrusivo muy común es cuando agarres una cosa muy guapa, por ejemplo, un bebé o un gatín pequeño tal, y tirarlo por la ventana. ¿Nunca os pasó eso? A mí tirarlo por la ventana no, pero comerlo literalmente sí. Eso dicen que porque el cerebro no está preparado para gestionar tanta guapura. Y entonces como que peta. Y esto yo creo que yo un poco lo mismo. Estás pasándolo tan bien que no sabes qué hacer con ello, entonces tienes pena. Pero hay una pena que no sale de ningún sitio racional. Total, y es la misma sensación. Pasa ellos a los hámsters también, ¿eh? Que se los comen a los hámsters niños. pequeños. Sí. Eso Yo que me pillé por eso. Eso en mi casa hubo un caso de hámsters comiéndose bastante trash. ¿Podemos reconducir esta situación, por favor? Sí, que el canibalismo es un tema que está al orden del día. ¿No viste La Sociedad de la Nieve que ahora... Seguridad, por favor. Este señor está fuera de sí. ¿Qué más? Vale, entonces, Mapi, a ti, como cantante y conocer de la canción asturiana, ¿faltóte algún cantar en este libro? Hostia. ¿Qué es el índice? Ya que estamos falando de 14 horas de xorda. Falten muchos.
pero si lo que queremos es poner como unos puntos, como unos habituallamientos, no decir, este cacho va por este lado, este cacho va por este otro. Páeme que la selección está muy bien fecha. Hay mucho de todo. Faltóme una que personalmente para mí, la canción mía de la xorda, pero que es muy personal. Yo creo que cada uno tiene su canción de la xorda que lo disfruta mucho. Y es una canción de pop que no es ni que me guste más ni menos. Hay 1000 canciones que me gusten más, pero a mí me encanta empezar. Sweet dreams are made of these. Who am I to disagree? I travel the world and the 7 seas. Everybody's looking for something. No sé más, pero doy vueltas a eso hasta Some of them want to be you. Some of them want to abuse you. Esto es importante. Some of them want to be abused. ¿Acuerdas de cuando estábamos en...? Sí, tocamos en una xorda. Sí. Triunfó. Pero acuerdaste que salió una de otro camerino con un curdeón. ¡Tororironironi! Y fue como, wow. Pues a mí hay una cosa que me interesa mucho de la xorda, y vosotros que visteis muchos, seguro que lo sabéis. Y tú no, Yo estoy aquí de editor, Rodrigo. Ladrón. Que además no fai falta nada para montada. Y acuérdome de un vídeo muy guapo que se fixo viral estos días de Dolly Parton montando una xorda en directo en una televisión. Enseñando cómo ella, cuando no tiene otra cosa, fai ruido con les uñas. Y haciendo así, tocando con les uñas estes de plástico de shell que lleva, tocando. Y ella arma la xorda con les uñas de shell. Y parece que eso é moi definitorio de cómo la xorda montase dende la nada. Totalmente. Sí, una xorda hay que tenerla siempre... Empieza la xorda. Hay una mini xorda por ahí. Sácalo. ¿Dónde está? Vamos a poner el micro. Vaya, lo cortó, dio vergüenza. Y va a haber un fiestón aquí ahora. La xorda no necesita de nada y es la cosa más autogestionada del mundo. ¿Qué necesites? ¿Un cacho queso? ¿Un poco de horniella? Una huella de crochet. ¿Una huella de crochet? Un poco más. Por cierto, esto tiene un buen lejos. Porque cerca ya os digo yo que no. Y la cosa es que solo me pinto la izquierda, porque con la izquierda no se pinta la derecha, entonces ando por la calle así. Y me va bastante bien, la verdad. Perdón. Yo después otro tema que quería comentar con vos también, que a mí me llamó mucho la atención en el libro, porque muchos de los cantares que están en el libro recogió los Rodrigo en expediciones, en aventuras. Ajá, en xordes. En xordes. Y una de ellas es de un paisano, además que está atribuida a un paisano de Nava. Que es un paisano de Nava que empieza cantando Allá arriba en aquel montiquín. ahí arriba en aquel montiquín, después pasa a 3 Pedros Crespos Calvos y acaba cantando una canción de Tuna que es Noche Lóbrega, ¿cómo es? Noche Lóbrega. Noche Lóbrega galán hipnótico. A ver si me la sigo. ¿Cómo es? Página 75. Entonces a mí flipame esa parte que tiene de improvisación también, ¿no? De xorda. Esto yo estaba en una xorda real. Una xorda real en Nava, en un sitio que se llama Casa Domingares, que cerró. ¿No lo sabíais? Pero ¿cómo me dices esto sin previo aviso? Cerró. ¿Pero cómo cerró? Bueno, cerró, como cierren las puertas. A ver, espera un momento. ¿Conocéis Casa Dominganes? Pues ya no lo vais a Pues conocer. ya no lo vais a conocer. Tenía un patio, mira, yo... Son muy xorderos en ese bar. A ver, son de shoulders. Sí, de xorders. Los más shoulders del mundo. Y yo me acuerdo, real, una xorda de verano. Fuimos a comer. Y a ellos gusta mucho el mezcal. Perdona, a ellos gusta mucho todo. Todo. Sí, continúe. Sacaron mezcal. Llegaron unos del arroz con leche de Cabranes. Llegaron otros de Vía Viciosa, que también tienen mucha xorda en el cuerpo. Llegó xente de Prei, Centro Oriente, y facía un calor, pero de esos 30 y pico grados a la sombra, veraniego, húmedo,
mucho calor. Y de repente empezó a caer, bueno, ya llevábamos horas cantando, y de repente empezó a caer una tormenta de verano preciosa, pero un aguacero, o sea, calderaos de agua. Mira, pusimos en Porrico, como los guajes de la India cuando viene el monzón. Ahí a bailar debajo de la lluvia, bueno, creo que es de los mejores momentos de mi vida, ese momento. Y entonces apareció un paisano y empezó a cantarme. Allá arriba en aquel montiquín había una vieja pelando un pitín. Y pelaba y pelaba y pelaba y pelaba con tal disimulo que no le quedaba una pluma en el ala. Y luego me estaba algo, carretera Maxuba y en Santo Domingo entré y por Pedros, por Carlos, Carpintero pregunté y me dijo una señora, ¿por qué Pedro pregunta usted? ¿Por de arriba, por de abajo o por el del arrabal? Hay 3 Pedros, Crespos, Calvos, Carpinteros del lugar. Hay 3 Pedros, Crespos, Calvos que no quieren trabajar, trabajar y trabajar. Y en noche Lóbrega galán hipnótico, las calles sordidas atravesó y bajo clásica ventana dórica temploso cítaro ella sí cantó. Luna hermosísima de bello resplandor. Y yo así. Y así. Me escudo mojado. Esta creatividad, ¿no? Que yo creo que hay una cosa que tiene en común la xorda con la escritura de canciones, ¿no? Que vosotros sabéis mucho de ello. Yo pienso, por ejemplo, en las xordes que yo estoy viviendo últimamente, que son xordes de lo que llamen vinopinchos, porque ahí por el oriente de Asturias hay una cosa que llaman los vinopinchos, que ya que los jueves y los viernes Así es. hay vinos y hay pinchos. Como el pote... ¿Cómo es el pote que hacen los vascos? No sé qué pote. No sé. Pincho pote. Pues esto igual. Y esa creatividad verbal de llamar el vino pincho, jueves de vino pincho, yo creo que tiene mucho que ver de alguna manera extraña con la creatividad que requiere también escribir cantares, ¿no? No sé cómo lo veis. Bueno, es que de xorda puedes escribir muchos cantares, ¿sí? Puedes escribir, puedes... hay cantares que ya son directamente para improvisar y para meter coples. Por ejemplo, ¿quieres que metamos algún ya, directamente? A ver, por ejemplo, vamos fácil. A mí hay un cantar que me gusta mucho, que cantaba yo mucho con un compañero de xorda mío que ya murió el prove, que se llamaba Roberto Vena. Y con él cantábamos mucho una canción que estuvimos cantando mientras entrabais, que no entrabais, digo yo, ¿dónde estamos? Que lle... ¿Cómo lle? Sabía que con el trole, que con me tienes aburrida soledad. Aquí puedes meter muchísimas. Por ejemplo, tú no meas porque no te da la gana, que si la gana te diera tú me harás, que con el trole, que con el trole del tranvía, que con el trole del trole que ya me tienes aburrida soledad. Una vieja muy rebella tira un peo, matusiato, no sé cómo se gira que Trole, que ya me tienes de tranvía, que con el trole, que ya me tienes aburrida soledad. Aquí hay una tuya, Jaime, que tú y es poeta. Premio Nacional de Poesía. Este hijo de Dios y es muy guapo y revesoso que con El trole, que con el trole del tranvía, que con el trole, que ya me tienes aburrida soledad. Una vieja muy revieja, más vieja que el sarampión, echaba una teta al yombo y arrastraba y un pezón, que con el trole, que con el trole del tranvía.
el trole, 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 que ya me tienes aburrida soledad. Todo poesía fina, ¿eh? Al señor cura del puerto capa y melu capaores que confiesan les mujeres en baixo los cobertores Que con el trole, 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 que con el trole del tranvía, que con el trole, 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 que ya me tienes aburrida soledad. No te quiero, 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 no te quiero y acabo sé Que con el trole, 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 que con el trole del tranvía, que con el trole, 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 que ya me tienes aburrida soledad. Hay uno que me presta mucho que ir. Debaixo del tomandil tienes un huerto, María, si quieres que te lo salle, llámame a jornal un día, que con el trole, 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 que con el trole del tranvía, que con el trole, 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 que ya me tienes aburrida. y responde María, responde María. Pa' este huerto que yo tengo tienes tu poca fesoria, hay que arrendar mucha tierra pa' que medre la panoya, que con el trole, 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 que con el trole del tranvía, que con el trole, 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 que ya me tienes aburrida soledad. Echarnos una despedida. Una despedida, venga. La canción, ¿no? De esta canción, no de vida. Un momento, me estoy inspirando. Me viene, me viene. Voy echando otra mientras. Mi novio tiene una pena, pena de mi corazón. Déjalo que pene, pene, cuanto más pene mejor. Que con el trole, 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 que con el trole del tranvía, que con el trole, 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 que ya me tienes aburrida soledad. Habrá mejor despedida que esa copla del que pene, 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 cuanto más pene mejor. Que con el trole, trole, que con el trole del tranvía, que con el trole, 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 que ya me tienes aburrida soledad. Voy a dar la despedida como damos los de Mieres, un adiós para los hombres y otro para las mujeres, que con el trole, 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 que con el trole del tranvía, que con el trole, 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 que ya me tienes aburrida soledad. Y otro tema que yo creo que te recuerde la noche, esta noche de Xorda que representa el libro, y el tema también del exhibicionismo, ¿no? Hombre, que hay una cuestión, el fardar. Eso atraviesa varias de las canciones, y yo creo que una de las maneras más guapes de fardar que aparecen en el libro, de ser un faites, como dicen en la pola, que me encanta, y al través de las rareces, de las cosas raras. Y yo creo que la cosa más rara que aparece en el libro y un cantar de María Dolores Pradera. Ay, muy guapo. Que igual podemos hablar de él, porque descubrimos, bueno, también descubrió Rodrigo, que el padre de María Dolores Pradera ya era vaqueiro. Bueno, no sé si era vaqueiro. Sí, a mí dijeron que Ah, era sí. vaqueiro, además de no sé qué hora. Sí. ¿Lo viste en la Limerca? Investiré, y parece que es verdad. ¿Pero lo viste en la Limerca? Guapamente. Vale, si En lo la viste en la en la Limerca, cola entonces de sí, es verdad. En la cola de la Limerca y esto es verdad. Parece que sí, que el paisano que ya era vaqueiro y no sé qué, coméntelo, sí. Puede ser. Bueno, los de Pimpinela también. O sea, Asturias sujetando el peso del mundo, ¿os dais cuenta? Y entonces aparece una canción en el libro que seguro que la visteis, que lle una especie de remix, ¿no? Que fixo precisamente para la serie Rarezas, María Dolores Pradera, y que lle la que zarra el libro, porque lle, de alguna manera, lo que se pudo cantar y no se cantó y que cantes de la que estás marchando para casa, ¿no? Claro, yo acuérdome una vez que tuvimos una xorda muy grande, en un chigre de infiesta
buscar, que fan unos huevos rotos que te mueres. Y estaba Rosalén, que lleva una xordera. Non digáis la parte, pero vas a ver se Rosalén na xordera que tenía. Y tuvimos pela tarde y tomando un cachinchi. Fuimos a comer. Baixamos al mercado, fuimos a comer. Fue un error. Estábamos fuera, en la terraza. Estaba fresco, pero estaba bien porque daba el sol. Y a eso de las 4:30 se escondió el sol ahí detrás de un edificio. Y entonces entramos para dentro. Dijimos, entramos para dentro a tomar el chupito. Mal. Eso non se fai. O sea, si fai frío y no te quieres liar, vete para casa, no vayas dentro a tomar el chupito. Entramos dentro a tomar el chupito a las 4 de la tarde, salimos, duró el chupito 14 horas. Salimos a las 6 de la mañana de tomar el chupito. ¿Y qué eran? 14 horas cantando. No repetimos una canción, una sí la repetimos varias veces, pero el resto no la repetimos ninguna. Y yo llegué a casa y digo, cago en la mar y no cantamos esta. Y no me podía dormir y decía, ahí estaba, hostia, no cantamos esta, cago en la mar. Joder, y no cantamos esta, ¿cómo no cantamos esta? O sea, entonces yo creo que esta y la típica que se te olvida y llegas a casa y dices tú, cago en la mar, ¿cómo no canté esta? Entonces yo dije, vamos a ponerla aquí para que la gente se acuerde de cantarla, porque es muy guapa. Y de hecho foi unha canción problemática de poner porque María Dolores Pradera inventó un poquillín el asturiano, o sea, y era un asturiano vaqueiro, pero bueno, de aquella manera, ella igual ponía ponía no sé qué, ella mezclaba con gallego, claro, porque ella, y bueno, por lo que sea, no sabía mucho de asturiano. Claro, como no dan asturiano en las escuelas, pues ¿cómo vas a aprender bien asturiano? Luego metes unas patas al diccionario que si lo hiciéramos con el castellano era una vergüenza, ¿o no? No te lo enseñen, vas cometiendo faltas todo el día, pobre María Dolores. Y lo peor es cuando en tu propia casa dicen, ay, no, y que yo falo mal. Claro. Y están diciéndote, non es más tonto porque non te entrenes, pégate un puñetazo un chumbo que te frayo. Y luego dicen, ay, no, y que yo falo mal. Entonces, ¿cómo quieres que luego María Dolores Pradera la pruebe? Bueno. Sepa lo que está diciendo. Pero lo más guapo es que esta propia canción, que ya hay una rareza en sí, porque hay un cantar vaqueiro, una especie de remix de cantares vaqueiros, además también tenía esa parte, ¿no?, de que era más raro todavía porque prácticamente transcrito como en egipcio, parece como... En egipcio. Sí, bueno, y una cosa un poco inentendible, ¿no? Había cantos que costaron. Sí. Cantámosle un poco, dice. Ella canta con esa voz tan elegante. Dice ya. Y este pandeiro que toco ye de pellechudo becha. No puede estar. Ay, berraba en un monte, hoy toca que retumbecha. Pabilum, 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 pabilum. Y la guapa ya está aquí. Si me das una peseta eta para pasar a Sarapa y eres el domingo, cuando vuelva yo traeré unos corales. Qué jugueteo. Si eso tiene que parar, que va a ser príncipe. Que va a ser príncipe. Pero no llega como un poco peligroso ponerte a fardar, como que rompes un poco la xorda, ¿no? Si sales ahí diciendo, mira, hay lo que se fa hacer, la xente que... Hay que medir. Hay que ser muy fino, ¿eh? Hay que ser muy fino, para fardar hay que ser muy fino. Sí, porque si no vas para con los del fútbol. Es así. Si no te conviertes en el pesado. Hay una imagen que en el libro que gustome mucho en un comentario que decía Rodrigo que cómo mola la gente que sabe hacer virguerías, ¿no? Es que mola mucho. Y falábamos de la gente que sabía hacer cuando éramos nenos, que sabía hacer trucos con los skates, los patines estos piquiñinos, con los dedos, que son como detallinos que o sabes o no sabes, ¿no? Que no hay... Yo era de los que no fardaba, o sea, yo no molaba nada. No tenía ninguna habilidad que dijera, oye, es que eso, lo de los skates, o no sé quién, yo tenía un amigo que se llama Borja, que se daba muy bien las máquinas, jugábamos al pang y siempre se lo acababa, y yo perdía rapidísimo, gastaba todas las perres en el pang,
y nunca me lo pasaba, por ejemplo. Cosas que te dan envidia. Con Lisboa. Yo ya para cerrar gustaríame entrugaros una cuestión que no sé si sabéis lo que los ingleses llaman un party trick, el truco de la xorda, que lle alguna cosa que sabes hacer con el cuerpo, por ejemplo, doblar, atar el nudo del ramo de una cereza, hacer un nudo con la boca. Eso hay gente que sabe, yo no sé. Eso existe de verdad. Sí, eso existe. Y sale en Twin Peaks, en la serie. ¿Hay alguien aquí que sepa? Hay una persona que sabe. De verdad, ¿sabes hacer eso con el ramo de las cereces? Increíble. ¿Te puedes poner de pie? Ponte de pie, por favor. Por favor, un aplauso para esa persona. Un aplauso para esa persona. ¿Sabes hacerlo? No estamos en tiempo de cereces, si no, dívate por una, te lo juro. Ay, ¿cómo la libras? Entonces yo gustaría me entrugaos, Rodrigo y Mami, si tenéis de algún truco para cerrar esta xorda, de algo que sepáis hacer. Mami sabe hacer cosas. Yo sé hacer cosas. No me valoro lo suficiente. A ver, ¿qué sé hacer? No sé si me acuerdo de algo, pero... Seguro que no, seguro que Ella no. es la típica que sabe hacer cosas. Ah, sí, lo del ojo de la muñeca. Ay, no, eso no. Baile del ojo de la muñeca. Es que no me van a ver atrás, pero hay una cosa que da bastante miedo cuando tienes una Nancy un poco estropeada, que la echas para atrás y se cierra un huello y el otro no. Bueno, voy a hacerlo, voy a apartar el flequillo. Pues quedes así y estás charrando un rato con el ojo así. ¿Qué tal, Jaime? ¿Cómo te va la tarde? Ya bastante espeluznante. Y yo no. ¿Tú? ¿Sabes hacer algo? Yo no sé hacer nada. Yo tampoco, llegué... Bueno, tú bailas que lo quemas, ¿eh? Bueno, yo sé hacer el moonwalk. Eso es un party trick. Parece el truco. El truco de la xorda, por favor. Pues venga. Quédate muy bien. Pues Bien, quédate bien. si queréis podemos abrir el turno de entrugues si hay alguna entruga sobre el libro, sobre alguna cuestión, y mientras tanto igual el coro puede ir subiendo para allá, parecemos. O alguien que me pueda pintar la mano derecha. O las dos cosas, Píntate la llave. Píntesmela tú. Me va a venir una moza a pintármela. Ah, bueno, vale, que venga. ¿Hay alguna...? Tú pintas como yo. Yo voy a ver qué tal les preguntes. ¿Alguien quiere una pregunta? No se paró, ¿no? Ah, no, pues no. Digo yo. Bueno, pues nada, mientras pensáis, aprovecho para darles gracias al Concello Mieres, a Rodrigo, a Mapi y a la librería de la Locura. Acordáis que podéis mercar los libros en saliendo de la Casa Cultura. Y más nada, muchísimas gracias a todos y a todos por venir y esperamos que esta xorda siga. ¿Nadie quiere entrugar nada? Ni hacer un truco con alguna parte del cuerpo que nos sorprenda, que sea un cierre. ¿Quién? Está diciendo una paisana, es allí. Cuenta, di. No. Igual no estaba hablando conmigo. ¿Nadie sabe hacer nada? ¿Alguien tiene una cereza? O que cerréis un huello, que sepáis, no sé. Ahí hay uno, que se levantó. Vale, por favor, luz de sala, por favor, a tope. Espera, que voy para que se te escuche. ¿Qué vas a hacerte una coleta? Enseño Mapi. ¡Guau! ¿Qué se guarda esto? Pero esta de la xorda te da mucho juego. Tú te das de xorda, fais eso y ya. Pues una pregunta, pero tú ya es hiperlaxo, ¿no? Sí, lo oye.
Dígotelo yo, que lo vi de cerca. ¿Alguien más sabe hacer algo especial? O una pregunta. ¿Cuándo vas a volver a hacer una xorda con Rosalén Pañón? Les xordes son secretes, nunca se sabe. Y sobre todo son improvisaes. No se dice. Concierto aquí no sé. El jueves, Naviles. Estamos con el libro, no me mezcléis churras conmigo. ¿Quién te hizo la ropa para el anuncio de Majorica? ¿Qué me hizo? La ropa, el vestido. Me la puso ahí un señor que vino y me dijo, ponte esto. Y he comprado. Este compró el mío por €1, fíjate. En Xixón, en una tienda de segunda mano. ¿Cómo te quedas? Pues ya estaría. Muy bien, pues nada, muchísimas gracias. Y vamos a estar también al lado de la escuela de Mieres, que van a cerrar con la última canción que aparece en el libro.
escollí una canción para cantar todos a los tres. Pues tú Mieres cantando y a los tres de Hermosa Villa de Mieres. Vale. Porque tiene la entrada de la estación.
Muchas gracias. Hasta siempre.